Hoy vamos a terminar con esta serie de enseñanzas acerca de nuestra participación en la extensión del reino de Dios, cuál debería ser nuestra inversión, ¿sí?, en la extensión de este reino, qué es lo que se demanda de nosotros como discípulos de Jesús, cuál es la medida, cuál es el costo de esta inversión. Y hemos destinado varias semanas para entender cuál es nuestra participación en cuanto al llamamiento que el Señor nos hace. Y habíamos hablado de 7 aspectos de este llamado. Hoy vamos a recordar los primeros 4, así de manera general, y vamos a profundizar en los últimos 3. 7 aspectos del llamado de Jesús. 7 aspectos del llamado de Jesús. Recordemos, por favor, esta expresión fuerte, categórica, absoluta, que Jesús hizo delante de una multitud de personas a propósito de un proceso de discipulado que era necesario para que su obra continúe en la tierra. Y la propuesta, el llamado, la propuesta de Jesús sonaba de esta manera: si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. A estas alturas, una vez que hemos entendido la inversión que implica ser un discípulo de Jesús, ¿cuántos de los que estamos acá hemos decidido ser uno de ellos? Amén. ¿Están seguros? ¿Dispuestos a perderlo todo? ¿Dispuestos a tomar su cruz? Excelente. Vamos entonces a recordar algunos aspectos de este llamado. Número 1, el llamado contiene una invitación abierta. ¿Recuerdan? Si alguno quiere, es una expresión que no hace acepción de personas, pero sí acepción de actitudes. El llamado es para gente de toda edad, de todo credo, de toda condición social. Ese llamado no tiene un requisito previo, es decir, no sé si ha escuchado a algunas personas decir: por ahora no estoy listo para atender el llamado de Dios porque aún tengo que arreglar algunas situaciones en mí. Es como si el enfermo tendría que esperar a estar sano para ir al hospital, así de absurdo. ¿Ha escuchado? Tal vez nosotros mismos poníamos esa excusa, ¿no? Sabíamos que el Señor nos estaba llamando, pero Señor, déjame curarme primero para luego depositarme en tus manos, atender tu llamado, sin entender que el que llama es el que transforma. El que llama, ¿sí?, es el que libera, el que llama es el que perfecciona. Así que en primera instancia no existe un requisito previo, solo el querer. Si alguno quiere ser mi discípulo. Estamos acá. Entonces la invitación es abierta. Es abierta. Número 2. El llamado nos ofrece una cruz que es individual. Si bien es cierto, la invitación es a todos, la cruz es individual. Todos en esa multitud estaban invitados, fueron llamados para ser parte de los discípulos de Jesús. Lamentablemente, no todos decidieron tomar su cruz. Y ahora lo entendemos, espero que lo entendamos un poco más, que tengamos más claro lo que significaba tomar la cruz. En ese contexto, aquel que tomaba una cruz era un hombre que estaba muerto. Era un hombre que no podía el mundo hacer contratos con él porque literalmente no solo había sido juzgado, sino que delante de la sociedad era un hombre que estaba muerto. Su reputación se había perdido. Eso significaba tomar la cruz. Ahora entendemos por qué muchos de entre esa multitud se fueron por causa de las palabras de Jesús. La invitación es abierta a todos. Lamentablemente, no todos responden a la invitación porque no todos están dispuestos a perder su vida para seguir a Jesús. ¿Se entiende, amados? Número 3. El que llama es el que pone las condiciones.
El que llama es el que pone las condiciones. Al mismo tiempo que Jesús extendía esta invitación abierta a todos, también Él establecía las condiciones del llamado. ¿Cuáles eran esas condiciones? Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y esto es importante entender, porque nosotros podemos aceptar o rechazar las condiciones, pero no podemos alterarlas. No podemos negociar los términos. No podemos cambiar el contrato. Ese contrato no tenía letras pequeñas. Jesús no estaba dispuesto a negociar. Él no hizo una oferta de campaña para ganar más seguidores. Su intención no era acumular gente en una multitud. Su intención era la formación de discípulos. Por esto es que Él debía ser extremadamente claro. Debería advertirles el costo de esa inversión. Por eso es que Él establece las condiciones. Nadie viene a Jesús bajo sus propias condiciones. Nadie hace un trato personal con Él ni negocia con Él. Los términos de su llamado son innegociables. ¿Estamos, amados? Número 4. Solo estamos viendo de manera general porque esto lo tratamos las semanas anteriores, ¿verdad? Número 4. Este llamado implica pérdida, pero también ganancia. Este llamado nos deja una pérdida, pero la ganancia que nos deja también es infinitamente superior a toda pérdida. Aquel discípulo de Cristo está dispuesto a dejarlo todo, a perderlo todo, pero no a perderlo por nada. Está dispuesto a perderlo todo para ganar todo de Cristo. Amén, amados. Y cuando comparamos la pérdida que podemos sufrir con la ganancia que tenemos en Cristo, la verdad es que entendemos que no hemos perdido nada. ¿Se entiende, amados? Filipenses capítulo 3 y verso 8 dice el apóstol Pablo: por amor a mi Cristo, por amor a mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. Y es que cuando vemos a Cristo, todo lo que podemos lograr en la vida natural pierde valor. ¿Sabe cómo usted se entera? ¿Sabe cómo usted puede realmente comprobar si usted está creciendo en el Señor? Si usted está madurando en el Señor. Una de las mayores evidencias de nuestra madurez en Cristo es el trastorno de valores que se produce en nuestro interior. Es decir, que ahora ya no le damos valor a lo que antes valorábamos, ahora valoramos aquello que antes nosotros no conocíamos y por lo tanto no le dábamos valor. Ahora le damos valor a las cosas eternas. Y a las cosas temporales ciertamente tienen un lugar en nuestra vida, pero no en nuestro corazón. Eso es lo que el apóstol Pablo nos dice. Esto que él toma por basura no necesariamente son cosas malas, pero necesariamente son cosas temporales. ¿Me hago entender? Entonces, cuando puedes ver lo eterno, todo lo que es temporal sufre un descrédito en nuestro interior. Se menosprecia. Pierde su valor, porque ahora en nuestro interior valoramos aquello que es incorruptible, aquello que es imperecedero, aquello que tiene trascendencia en la eternidad. ¿Se entiende, amados? Entonces, el llamamiento que Jesús nos hace implica una pérdida, pero también una ganancia. Pablo dice: lo he perdido todo, y esta es una frase impopular en nuestros días. La gente quiere relacionarse con el Señor, pero bajo sus propios términos, ganar, ganar. Y no existe tal cosa. El Señor no nos invita a una relación ganar, ganar. No, nos invita a perder para ganar. ¿Perder qué? Perder nuestra propia vida para ganar la suya. El perder, el vivir para hacer nuestra voluntad, para vivir en función de su voluntad. Hoy lamentablemente es muy popular el evangelio que nos propone ganar, ganar. Pero delante de las Escrituras no podemos sostener esa clase de evangelio.
¿Estamos acá, amados? Mateo capítulo 16 y verso 25. Mateo 16, 25. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Todo el que quiera. ¿Se da cuenta esta declaración absoluta? No dice algunos, no dice unos cuantos, dice todo el que quiera salvar su vida, la perderá. ¿Quiénes queremos salvar nuestra vida? La perderemos. La perderemos. Fíjense que parece contradictorio, ¿no? Pero el que quiera salvar su vida, refiriéndose a todo lo temporal, a todo lo que es corruptible, terminará perdiendo. Pero el que pierda, ¿se da cuenta? El condicionante, el que pierda, todo el que pierda su vida por mi causa. No está hablando de perder la vida pasándonos la calle, ¿sí? Y lanzarnos delante de un auto que viene a velocidad. No está hablando de ese tipo de suceso, ¿no? No está hablando de tener una mentalidad suicida. No. Está hablando de invertir nuestra vida en su causa. De entender que si en algo hemos de perder la vida, si en algo hemos de gastar nuestra vida, sea en la causa del Señor. Que sea por aquello que es eterno, porque invertir nuestra vida en aquello que es temporal es perder. Y todo el que pierda su vida por mi causa, la ganará, la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿Se da cuenta? Entonces el evangelio, el llamamiento que Jesús nos hace no es ganar, es perder para ganar. Es perder para ganar. Y este perder para ganar no es la frase de este célebre presentador, ¿verdad? El eterno perdedor. No, nosotros no somos eternos perdedores. Nosotros estamos dispuestos a perder lo temporal para ganar lo eterno. Amén, amados. Número 5. Bueno, antes del 5, permítanme por favor recordarles en qué consiste esta pérdida y en qué consiste esta ganancia. Número 1, si atendemos el llamado que Jesús nos hace, necesitamos saber que perderemos nuestra pasada manera de vivir, aquello que el apóstol Pedro describe como una vida absurda y vana, una vida pasajera, pero ganaremos una vida eterna y abundante. Este llamado implica una pérdida. ¿En qué consiste esa pérdida? La pérdida de nuestra manera de vivir y la ganancia de una vida abundante y eterna. Número 2, perderemos este mundo, pero ganaremos una nueva creación. Perderemos este mundo. Como sistema, este mundo está perdido, es irredento, pero ganaremos una nueva creación. Número 3, ¿verdad? ¿O 4? Perderemos relaciones, perderemos amigos, incluso familiares, pero ganaremos la potestad de ser llamados hijos de Dios, de ser parte de la familia de Dios, de ser amigos de Dios. ¿Cuántos se identifican con esto? Algunos de ustedes han perdido amigos por causa del Señor. Por causa del Señor. Sí. Si estamos en el camino de la fe, vamos a perder relaciones. Eso es algo que no es una probabilidad. Esto es algo que va a suceder. Pero ten claro que lo que ganarás es mucho mayor. Número 4. Perderemos el placer de lo temporal y efímero del pecado, pero ganaremos el placer incomparable y eterno de una vida en el Señor, de una comunión con el Señor. Muchos se pierden de este placer eterno por causa de los placeres temporales. No tienen una visión eterna, sino solo temporal en su vida. ¿Recuerdan cuando este hombre llamado José estaba a solas con una mujer que seguramente era una mujer bella, porque era la esposa de un
de una autoridad importante en Egipto. Y estando a solas con esa mujer, cuando esa mujer quiso aprovecharse de José, José huyó de la tentación. José rechazó a esta mujer. ¿Por qué? ¿Se ha preguntado por qué? Si al fin y al cuentas nadie los veía, solo Dios. Porque hay quienes se conducen así, ¿no? Pero este José no estaba en el asunto de guardar su apariencia delante de la gente, sino estaba en el asunto de guardar un propósito en el cual Dios lo había introducido. José recordó las visiones. Seguramente él recordó todo lo que Dios le había mostrado. Él recordó que no estaba en la tierra para satisfacer sus deseos personales. Él estaba en la tierra, él estaba en ese lugar para cumplir con un propósito eterno. Aquel que vive en función del propósito eterno no será presa fácil de una tentación temporal. Aquel que tiene conciencia generacional, aquel que entiende que sus decisiones de hoy marcarán a sus generaciones, a sus hijos, a sus nietos, no será presa fácil de una tentación temporal. Estamos nosotros invitados por el Señor a perder el placer temporal y efímero que nos ofrece el pecado para ganar el placer incomparable de una comunión con el Señor. Amén, amados. Número 5. Perderemos riquezas temporales y corruptibles, pero ganaremos una herencia inescrutable e incorruptible. Perderemos bienes materiales, pero ganaremos un bien que es mayor, que es superior. Es nuestra herencia en Cristo. Por eso usted verá que en el libro de los Hechos, estos hombres de Dios renunciaban a sus posesiones, renunciaban a sus bienes. ¿Por qué? Porque pudieron ver un bien mayor. ¿Cuál era ese bien mayor? Las riquezas que hay en Cristo. Ante esas riquezas, todo bien que podamos tener en lo material pierde su valor. Por favor, y no tenemos nada en contra de los bienes materiales, son útiles. Lo que estoy diciéndoles es que ante el llamamiento de Jesús, un bien material no puede ser nuestro tropiezo. No podemos aferrarnos a lo material si acaso esto es un tropiezo para seguir a Jesús. Número 6. Perderemos el favor, la aprobación y la reputación delante de los hombres, pero ganaremos el favor, la gracia y la aprobación delante de Dios. ¿Por quién queremos ser aprobados? ¿Por el mundo o por el Señor? Necesitamos resolver eso en el corazón, porque no podemos ser aprobados por el mundo y por Dios. Aquel que está bailando en dos baldosas debe entender que en el momento que quieres ser aprobado por el mundo, eres desaprobado delante de Dios. Nadie puede ser amigo del mundo y amigo de Dios. Si somos amigos del mundo, la palabra describe esa condición como una enemistad con Dios. Necesitas entender que no puedes bailar en estas dos baldosas. No puedes jugar a ser aprobado, a ser aplaudido por el mundo y al mismo tiempo querer ser aprobado por Dios. Ahora, el aplauso del mundo, la aprobación del mundo será circunstancial. La aprobación de Dios es un asunto eterno. El mundo aplaude cualquier ridiculez, pero lo que Dios aprueba es todo aquello que es conforme a su naturaleza, es aquello que es conforme a su semejanza. Amén, mis amados. Bien, con esto vamos al punto número 5, si me permiten, por favor, continuar. Punto número 5. Este llamado, el llamado que Jesús nos hace, si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, demanda una obediencia incondicional. Este llamado no admite medias tintas, ¿se entiende esa expresión? No admite tibieza del corazón, no.
Es una obediencia incondicional. Es todo o nada. Atender el llamado que Jesús hace, implica una obediencia absoluta que no admite condiciones. De aquí necesitamos aclarar algo. Porque algunas personas están dispuestas a obedecer en tanto y cuanto esa obediencia sirva para lograr sus propios objetivos. Sirvo, pero no en función de mi obediencia a Dios, sirvo en función de mis intereses personales. Obedezco una instrucción, participo de una instrucción de parte de Dios, pero el objetivo que hay en mi corazón, el interés que hay en mi corazón, no es sino corrupto. Algunas personas están dispuestas a obedecer. Algunos padres que están acá, hay hijos que obedecen, pero detrás de esa aparente obediencia hay un premio. Yo arreglo mi cuarto para que el momento que le pida permiso a mi papá, me dé el permiso. Entonces no hay amor a la voluntad, no hay amor en la obediencia, hay un contrato, hay un negocio. Entonces no sirvo en función de amor a mi padre, sirvo en función de un interés personal, ¿se entiende? Y eso no es obediencia delante de Dios. Cuando la obediencia sirve para lograr nuestros propios objetivos, para cumplir con nuestros propios intereses, esa obediencia delante de Dios es desobediencia. Obedecen, pero su obediencia está condicionada a su propia conveniencia. Obedecen, pero a sus propios intereses. Esto es lo que el Señor denunció en la vida de personajes que estaban inmersos en la religiosidad como eran los fariseos. Miren lo que dice en Mateo 23:5, por favor. Miren lo que dice en Mateo 23:5. Mateo 23:5. Todo lo hacen, o sea, no era gente que no hacía, no era gente que no servía, no era gente que no estaba inmersa en el ministerio. La pregunta es, ¿por qué lo hacen? Todo lo hacen, ¿para qué? No para ser aprobados delante del Señor, no. Todo lo hacen para que la gente los vea. Todo lo hacen para que la gente los vea. De cierto, ya tuvieron su recompensa. La gente los veía. Pero es una recompensa vana, temporal. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Necesitamos preguntarnos, ¿por qué obedecemos a Dios si acaso obedecemos? ¿Para que la gente nos vea? ¿Es por una cuestión de interés personal? ¿O es por amor al Señor? Cuando hacemos lo que hacemos, ¿qué es lo que nos mueve a la obediencia? En este caso, todo lo que los fariseos hacían era para que la gente los vea. Por favor, padres, no cultivemos eso en el corazón de nuestros hijos. Ellos no tienen que arreglar el cuarto para que usted les dé permiso. Ellos tienen que arreglar el cuarto porque tienen que obedecer la voz de sus papás. No cultivemos esa transacción corrupta en el corazón de nuestros hijos. Porque ellos tienen que obedecer por amor a sus padres, por respeto a sus padres, por honra a sus padres. No por un premio, no por un interés personal. ¿Estamos acá? Otros obedecen en base a su propio criterio o entendimiento y condicionan su obediencia a un acuerdo. El hombre no hace acuerdos con Dios. Es Dios quien propone un pacto con el hombre. Pero a veces nosotros obedecemos y condicionamos esa obediencia a un acuerdo. Respetamos una instrucción, obedecemos una instrucción si estamos de acuerdo, si entendemos la instrucción. Obedecen si están de acuerdo con el mensaje o con la instrucción que Dios les da. Pero debemos entender que Dios no nos pide en primer lugar que entendamos para obedecer. Él nos pide que obedezcamos y punto.
Hay muchas cosas, de hecho, hay muchas cosas que no vamos a entender sino hasta cuando obedecemos. No obedecemos porque estamos de acuerdo, no, obedecemos porque es la voluntad de Dios. Se acabó. Por eso la palabra habla en Efesios acerca del tipo de relación que debe tener un esposo con su esposa, un padre con sus hijos, los hijos con los padres. Y cuando se refiere a los hijos, les dice solo esto: hijos, obedezcan a sus padres. No dice, hijos, entiendan a sus padres. No dijo, hijos, pónganse de acuerdo con sus padres. Pero hay hijos que solo obedecen si es que están de acuerdo con la instrucción, si es que entienden la instrucción, porque si no la entienden, no la obedecen. Es que papá, no entiendo, nadie te dijo que debes entender, la palabra dice que debes obedecer. Obedecer. Y a veces ese tipo de relación que tenemos en casa lo llevamos a nuestra relación con el Señor. Entonces obedecemos no solo lo que nos conviene, sino aquello que entendemos, aquello con lo que estamos de acuerdo. Con lo que no estamos de acuerdo, no obedecemos. Y ese tipo de obediencia condicionada no es obediencia delante de Dios. ¿Estamos acá, amados? Parece que no. ¿Estamos acá, sí? No dice la palabra, entiendan. No dice, lleguen a un acuerdo con sus padres. Dice, obedezcan a sus padres. Hay muchas cosas en el Señor que jamás entenderemos, sino hasta cuando decidimos obedecer. No le obedecemos porque le entendemos. Entendemos porque le obedecemos. Nuestra obediencia, debe estar ligada no a nuestro entendimiento, sino a la confianza de creer que Dios está en el asunto. ¿A qué está condicionada nuestra obediencia? No es que si entiendo o no entiendo el asunto, no. Nuestra obediencia está condicionada a entender si es de Dios o si no es de Dios. Si es de Dios, obedezco, aunque no lo entienda. ¿Estamos acá? Recordaba cuando escribía esto, cuando el Señor nos llamó a mi esposa y a mí al ministerio. Pregúnteme usted si lo entendía. No entendía cómo iba a pasar, no entendía cómo el Señor nos iba a sacar de un lugar, no entendía cómo iba a suceder el tema de salir de un trabajo con un salario fijo, no entendía nada. Lo único que entendíamos es que era de Dios. Ahora, imagínense ustedes si nuestra obediencia hubiese sido condicionada a mi entendimiento. Todavía tal vez estaría ahí esperando que Dios me permita entender, y en todo este tiempo Dios no nos toma por inocentes, sino por desobedientes. Y hay consecuencias por nuestra desobediencia. Así que, amado, por favor, guarde esta palabra. No espere a entender a Dios para obedecerle. Lo único que usted debe saber es que si es de Dios o si no es de Dios. Si es de Dios, obedezca. Y en el tiempo el Señor le dará entendimiento. Obediencia condicionada es desobediencia delante de Dios. Señor, cuenta conmigo, pero déjame resolver un asunto. Señor, heme aquí, pero envíalo a Él. Amados, después de nuestro sí, después de nuestro heme aquí, no hay pero que valga. No hay pero que valga. O le dices que sí al Señor o le dices que no al Señor, pero el Señor no admite peros. No admite una obediencia condicionada. Lucas capítulo 9, verso 59, por favor. Lucas 9, 59. Jesús le dijo a otro que quería seguirle. Jesús le dijo a otro, sígueme. Y este respondió, Señor, te voy a seguir. Y ahí viene el pero. Te voy a seguir, pero déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Y Jesús le dijo,
deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Deja que los temporales se encarguen de lo temporal y tú encárgate de las cosas eternas. ¿Se da cuenta que Jesús no se sienta a negociar y no le dice, y bueno, ¿y cuánto te vas a demorar? ¿Cuánto crees que podría tardarte el que entierres a tu padre? Entendiendo que no era una situación de muerte física, entendiendo que lo que él estaba esperando era recibir la herencia del padre una vez que éste muera. O sea, lo que realmente había en el corazón de este aspirante a discípulo del Señor, ¿sí?, era incredulidad, inseguridad. Él quería asegurar su parte económica, su parte de la herencia, para luego sí seguir a Jesús. Y el Señor le responde de esta manera: deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú encárgate de las cosas eternas. Quiero seguirte, pero deja que primero reciba mi herencia. Deja que primero resuelva mis asuntos financieros, pagar mis deudas. Tú sabes, Señor, yo quiero servirte, pero ese pero anula todo lo anterior. Nuestras excusas delante de Dios, nuestros peros delante de Dios son tan vanos y absurdos como los muertos ocupándose de otros muertos. Obediencia condicionada es desobediencia y obediencia sin amor delante de Dios no cuenta. No obedezco en primer lugar porque estoy obligado a hacer algo, no, obedezco porque amo hacer su voluntad. Obedezco porque amo hacer su voluntad. Vaya por favor a 1 Corintios capítulo 13. 1 Corintios capítulo 13. Vamos a leer el verso 3. Miren, de nada nos sirve obedecer a Dios si no amamos hacer su voluntad. Miren cómo lo explica el apóstol Pablo. Si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, ¿es algo que debemos obedecer? Claro que sí. Necesitamos servir a los que lo necesitan. Pero aquí Pablo no detalla cosas malas, no, está detallando cosas que el Señor nos manda hacer. El problema no está en la obra, el problema está en por qué lo hacemos. Si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi propia vida, mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, no cuenta, de nada sirve. Obediencia sin amor no sirve de nada. Entonces la obediencia que Dios demanda de nosotros no está ligada en primer lugar a una actividad, sino a su amor. El amor es el motor que debe llevarnos a la obediencia, no una actividad. Si amamos al Señor, amaremos servir al otro, daremos nuestra vida por otros, por amor. Y eso contará delante de Dios y delante de los hombres. Pero si no es el amor el que nos motiva, amado, no cuenta. No cuenta. Este llamado no solo consiste entonces en obedecer su voluntad, sino en amar su voluntad. Si amamos su voluntad, nuestra obediencia será siempre incondicional. Incondicional. Amén. Número 6. Número 6 de 7. Número 6. El llamado despierta nuestra conciencia de pertenencia y de representatividad. El llamado despierta nuestra conciencia de pertenencia, nos hace entender a quién le pertenecemos, nos hace entender que no somos dueños de nada, sino que Él es el dueño de todo. Y también despierta nuestra conciencia de representatividad. Entendemos que somos representantes de Dios en la tierra y no representantes de nosotros mismos. Ese texto, si alguno quiere ser mi discípulo, es mi discípulo. Nosotros no estamos llamados a ser discípulos de nadie más, sino de Cristo. Somos posesión suya. Él los llama así, mis discípulos.
Es una expresión que denota una posesión. Es una expresión que identifica un bien que Él posee. Ese bien, esa posesión somos nosotros. Este llamado es para todo aquel que esté dispuesto a entender que no es dueño de nada, ni siquiera de su propia vida. Ni siquiera de su propia vida. Un discípulo de Jesús es alguien que es consciente de que aunque pueda administrar muchas riquezas en esta tierra, el dueño de todo, incluyendo lo de su propia vida, no es él, sino Cristo. La conciencia de pertenencia nos invita a una entrega total y absoluta. Cuando somos conscientes de que Él es nuestro Señor y nuestro dueño, entonces entendemos que nada en nuestra vida está por fuera del contrato. Nada en nuestra vida está por fuera del compromiso con Dios. Vea así, repase rápidamente las áreas de su vida, las áreas que están bajo su administración. Ninguna de esas áreas, matrimonio, familia, negocio, economía, salud, ninguna de esas áreas están por fuera del contrato que hicimos con Cristo, de nuestro compromiso con Dios. Si alguno quiere ser mi discípulo, implica una posesión. Esa posesión somos nosotros. Ese es el sentido de pertenencia que contiene este llamado. Todo lo que por su gracia administramos, está dentro del contrato. Después de la cruz no existe nada mío, todo le pertenece a Cristo. Todo, amados, todo fue creado por Él y para Él. Y eso incluye nuestra vida. La conciencia de pertenencia hace que entendamos que nada es nuestro, todo es de Él y todo debe servir para su buen propósito. Somos su posesión y el estar conscientes de esta verdad es la que nos permite vivir en santidad. Santidad no es una vida mística. No es en primer lugar, la vida en santidad no es en primer lugar una vida apartada de algo. No, es una vida apartada para alguien. ¿Se entiende la diferencia? Una vida en santidad no es una vida que yo vivo absteniéndome de cosas, apartándome de algo. No, una vida en santidad es en primer lugar una vida apartada para alguien. Hay quienes en el nombre de la santidad se abstienen y se apartan de muchas cosas, pero siguen atrapados en una vida que viven para sí mismos. Siguen viviendo para sí mismos y no para el Señor. Eso no es una vida en santidad, eso es una vida en la religión. La religión te enseña a apartarte de cosas, pero la vida en el Espíritu te enseña a apartarte para Él. Vivir en santidad es vivir para hacer la voluntad de Dios, para cumplir con el deseo de aquel que nos llamó. Santidad es tener conciencia de que somos de Él y que si vivimos o morimos es para el Señor. Usted no le pertenece a ningún ministro. Usted no le pertenece a ningún ministerio, a ninguna congregación, a ninguna denominación. Usted es pertenencia exclusiva de Cristo. Él compró los derechos de su vida. Él es el autor de su vida. Y no comparte sus derechos con nadie. Hay quienes desarrollan más fidelidad al instrumento de salvación antes que al autor de nuestra salvación. Y esto es absurdo, amados. Necesitamos hablar de estas cosas. Hoy vemos en la iglesia más fidelidad al ministerio que al Señor del ministerio. Más fidelidad a una denominación que a la palabra de Dios. Necesitamos identificar, en primer lugar, a quién debemos ser fieles. El ser más gratos con el instrumento que con el autor de la salvación es un absurdo. Es como si usted se operara con un cirujano y una vez que ese cirujano le preservó la vida, lo pudo sanar por medio de la ciencia, usted se levanta de esa camilla, usted se levanta de esa sala de operación y en lugar de abrazar al cirujano, abraza el bisturí. Gracias porque me salvaste. No, amados, Él no lo salvó. Fue un instrumento nada más en manos del cirujano.
Así nosotros los ministros, sean pastores, apóstoles, profetas, solo somos instrumentos que Dios utiliza en sus manos para dar a conocer su salvación. Él es el autor de la salvación. Su fidelidad no es en primer lugar a nosotros ni a un ministerio, su fidelidad es al Señor. Cuando la iglesia no entiende esto, la iglesia experimenta un sinnúmero de separaciones, de divisiones. El uno es del uno, el otro es del otro. Es lo que describe el apóstol Pablo que ocurría en la iglesia en Corinto. Miren lo que dice 1 Corintios capítulo 1, verso 12. Algunos de ustedes dicen, yo soy de Pablo. Otros dicen, yo soy de Apolos. Otros dicen, yo soy de Pedro. Y otros dicen, yo soy de Cristo. La pregunta es, ¿acaso Cristo está dividido? Pablo dice, ¿fui yo crucificado por ustedes? ¿Fue alguno de ustedes bautizados en el nombre de Pablo? Por supuesto que no. Personas que nos dicen, pastor, yo fui bautizado en aquella iglesia. No, amado, usted fue bautizado en Cristo. No es que yo nací de nuevo en esa congregación. No, usted nació de nuevo en Cristo. Eso solo fue un instrumento. Fue algo que Dios utilizó y debemos estar agradecidos con eso. Pero nuestra fidelidad por completo está en Cristo. Sea agradecido con quienes han invertido su tiempo, su amor en ti. Sea agradecido con quienes han aportado a tu crecimiento espiritual. Honra a esos hombres y esas mujeres de Dios. Pero tu fidelidad debe ser en primer lugar no con el instrumento que Dios usó, sino con aquel que dio su vida por ti. Hay quienes son ingratos y se van siquiera sin despedirse. Pero hay quienes por la gratitud al hombre se quedan en un lugar en donde Dios ya no quiere tenerlos. En donde ya no deberían estar. ¿Por qué están ahí? Si saben que Dios no quiere que sigan en ese lugar, quiere que sigan su crecimiento en otro lugar. ¿Pero por qué siguen ahí? Por la fidelidad al hombre. No entendiendo que cuando somos más fieles al hombre que a Dios, terminamos siéndole infieles al Señor. Este llamado no solo produce en nosotros una conciencia de pertenencia, sino también una conciencia de representación. Un discípulo de Jesús no es un sustituto de Cristo, sino su representante. No hablamos en nuestro propio nombre, hablamos en el nombre de aquel que nos llamó. ¿Cuál es la diferencia entre un sustituto y un representante? Un sustituto utiliza el nombre de aquel que lo llamó, pero para cumplir con su propia voluntad. Habla en el nombre de Cristo, pero habla lo que procede de su corazón, no de la voluntad del Señor. Un representante usa el nombre de aquel que lo llamó, pero no para hacer su propia voluntad, sino para cumplir con la voluntad de su Señor. Sabe que lo que habla es como si el Señor mismo hablase a través de él. Y esto es algo que nosotros debemos redimir como iglesia evangélica. Hemos hecho desastres con el nombre de Cristo. Y le ponemos a cualquier tipo de oración y a cualquier tipo de enseñanza en el nombre de Jesús como la firma, como el amuleto. Y oramos cualquier cosa que nace de la voluntad humana y le decimos y hablamos en el nombre de Jesús. Amados, orar en el nombre de Jesús quiere decir que Dios mismo está orando a través nuestro. Quiere decir que todo lo que oramos procede no de la voluntad de la carne, sino de la voluntad del Espíritu. Eso es orar en el nombre de Jesús. El decir que Dios tiene que responder mi oración, porque al final de la oración digo en el nombre de Jesús, es una locura. Dios no respalda nuestras intenciones ni nuestros intereses. Dios respalda todo aquello que se ajusta, que se alinea a su buen propósito. Orar en el nombre de Jesús no es repetir su nombre. Orar en el nombre de Jesús es orar conforme a su voluntad. Cuando usamos su nombre, debe ser para hacer su voluntad, no la nuestra. Eso es lo que hace un representante y no un sustituto. Un discípulo es alguien que está siendo formado
no para sustituir al Señor, sino para representarlo aquí en la tierra. Y finalmente, el número 7, este llamado que hemos recibido de parte de nuestro Señor es preeminente. Es preeminente. ¿Qué quiere decir esta expresión preeminente? ¿Qué es esta palabra preeminente? El diccionario nos dice que preeminente es aquello que está colocado en un lugar superior o más elevado. Eso significa preeminente. Es aquello que ha sido colocado en un lugar superior o en el lugar más elevado. ¿Dónde está colocado este llamado en tu corazón? ¿Es algo que puedes o no atender? ¿Es algo que atiendes cuando tienes tiempo? ¿O ese llamado está por encima de todo? Hay quienes tienen el llamado por debajo de su negocio, de su familia, de sus hijos, sin entender que aquel que atiende el llamado garantiza la seguridad de todo lo que administra. Ese llamado no puede compartir un lugar en tu corazón. Ese llamado tiene que absorber todo lo que hay en él. Debe estar por encima de todo, debe estar colocado en el lugar más alto. Preeminente quiere decir algo que tiene una categoría o una importancia superior a toda persona o cosa. Es decir, que nuestras relaciones de amistad, nuestra relación de familia, nuestra relación de matrimonio no puede estar por encima del llamado. Ese llamado debe estar por encima de cualquier persona o cosa. Eso significa preeminente, que es antes que todo. No es después de todo, es antes. Está en una categoría, una importancia superior a cualquier cosa. Preeminente es también predominante, preferente, supremo, aquello que es primero, prioritario, más alto, elevado y excelso. Todas estas son características del llamado. Es preeminente, predominante, preferente, supremo, está por encima de todo. Vea por favor Lucas capítulo 9, vamos terminando, Lucas capítulo 9. Y vamos a leer desde el verso 7. Si usted tiene la misma traducción que yo tengo, tal vez tenga el título Los que querían seguir a Jesús. Los que querían seguir a Jesús. Aquí vamos a entender la calidad de preeminencia del llamado, porque vemos aquí algunos hombres que querían seguir a Jesús, pero el llamado no estaba por encima en su corazón. ¿Se entiende? Tenían cosas en su corazón que estaban por encima del llamado. Y el Señor dice, no puedes ser mi discípulo. Tienes la intención, pero no hay el orden correcto en tu corazón. Miren lo que dice Lucas 9:7. Yendo ellos, los que querían seguir a Jesús, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos tienen nidos, mas el Hijo del Hombre, refiriéndose a él, no tiene dónde recostar su cabeza. ¿Qué es lo que estaba diciéndole Jesús a este hombre que quería seguirle? Lo que Jesús estaba diciéndole es, ¿estás dispuesto a seguirme aunque esto significa renunciar a tu propia comodidad, renunciar a tu seguridad, a tu estabilidad temporal? ¿Estás dispuesto a seguirme sabiendo que yo mismo no tengo dónde recostar mi cabeza? ¿Estás dispuesto a seguirme? Esto quiere decir que el llamado del Señor está por encima de nuestra comodidad, de nuestro confort. Tal vez el Señor te lleve a un lugar que te saque de ese tipo de estructuras que tenemos nosotros en función de nuestra preservación. ¿Estás dispuesto a seguirme aunque eso significa que pierdas tu comodidad, tu estabilidad temporal? Y el verso 61 dice, entonces también dijo otro, te seguiré, Señor,
pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, miren, esa condición no era tan difícil de negociar, ¿verdad? Señor, yo te voy a seguir, solo déjame despedirme. Y miren las palabras de Jesús. Y Jesús le dijo, yo creo que si el pastor Sergio hubiese estado ahí, en el lugar de Jesús, hubiese dicho, vamos, yo también te acompaño a despedirme. Pero gracias al Señor, que Él no ve solo las palabras que salen de nuestra boca, sino la intención del corazón. ¿Qué es lo que el Señor vio en este hombre? Que su corazón todavía estaba atado a lo que estaba dejando atrás. Ese hombre era una bomba de tiempo. A la menor circunstancia adversa, a la menor crisis, iba a regresar. Y el Señor trata de cortar ese lazo y dice, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás. Ninguno que poniendo su mano en el arado y mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Punto. Se acabó el pero. Señor, quiero seguirte, solo déjame despedirme de los que están en la casa. Ninguno que pone la mano en el arado y mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Qué fuerte, ¿verdad? Qué fuerte. ¿Y qué es lo que el Señor estaba diciéndole a este hombre? Necesitas cortar con todo aquello que debes dejar atrás. Porque de lo contrario, pondrás tu mano en el arado, pero mirando hacia atrás, echarás a perder la cosecha. ¿Se entiende, amados? Echarás a perder el cultivo. No eres apto para ser mi discípulo. La mirada no es hacia atrás, es hacia aquello que yo he puesto delante de ti. Esto lo podemos traducir o ilustrar, con aquella historia que narran los libros acerca de un hombre, un conquistador llamado Alejandro Magno. Seguramente usted habrá escuchado esa expresión, quemar los barcos. Quemar los barcos. Es una estrategia que este hombre usó, extrema, intrépida. Cuando llegó a una playa, cuando llegó a un lugar y sus hombres se aprestaban a conquistar esa ciudad, Alejandro Magno entendió que ese ejército contrario les sobrepasaba en número, eran mucho más poderosos que ellos, y la única manera que él tuvo de alentar a sus valientes, la única manera que él tuvo de improntar en sus valientes ese deseo de victoria fue quemar sus embarcaciones. No tenían un camino hacia atrás, tenían que seguir. La única manera que ellos tenían de volver a su casa, de volver con sus familias, era en los barcos de sus enemigos. No había otra forma sino conquistar esa ciudad. Eso es lo que el Señor nos propone. No hay vuelta atrás. ¿Quieres ser mi discípulo? Quema tus barcos. Para atrás ni para agarrar impulso. Es para adelante. Quema los barcos. Quema todo aquello que te ate al pasado. Deslígate de todo aquello que te haga ver hacia atrás, porque de lo contrario echarás a perder el cultivo. Quemar los barcos significa tomar una determinación que es irreversible, tomar una decisión en donde no existe la posibilidad de echar marcha atrás. Es conducir un auto sin reversa. A quienes hemos decidido tomar este llamado, necesitamos entender que no hay marcha atrás y que nada ni nadie puede estar por encima de este llamamiento. Como conclusión, amada familia, el llamado que hemos recibido de parte del Señor es preeminente, superior, predominante, preferente, supremo,
primero, prioritario, más alto que todo, más elevado que todo lo que somos y que todo lo que tenemos. Este llamado está por encima de cualquier relación. Este llamado debe estar por encima de cualquier posesión, de cualquier posición que humanamente hablando tenemos hoy. Este llamamiento debe estar por encima de cualquier profesión y debe estar por encima de nuestra vida misma. Si alguno quiere ser mi discípulo, tome su cruz, niéguese a sí mismo y sígame. Oremos al Señor. Y que podamos abrazar las palabras del apóstol Pablo, aquello que él escribió en Filipenses capítulo 3 y verso 13. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago. ¿Cuántas cosas en nuestra vida se resolverían si entendiéramos que no estamos llamados a hacer muchas cosas, sino a hacer una sola cosa? Atender el llamado de Dios. Atender el llamado de Dios. Amados hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero me dedico con todas mis fuerzas. Me invierto todo lo que soy, invierto todo lo que tengo, todo lo que he logrado acumular es para hacer una sola cosa, para hacer una sola cosa, olvidando ciertamente lo que queda atrás, me extiendo a lo que está por delante, olvido lo que queda atrás, lo estimo como pérdida. Me extiendo hacia lo que está por delante, porque todo lo que está por delante es Cristo, es ganancia. Y prosigo a la meta. Corro como para alcanzar el premio. Corro para alcanzar aquello por lo cual fui tomado. Prosigo a la meta. Sigo caminando. A pesar de toda crisis, de toda circunstancia, a pesar de las cárceles, de las prisiones, a pesar de las persecuciones, prosigo a la meta para alcanzar el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Había algo que era supremo en el corazón de Pablo. Había algo que estaba por encima de todo en la vida del apóstol Pablo. Por aquello valía la pena enfrentar prisiones. Por lograr asir aquel premio, valía la pena enfrentar los embates de la religión, los embates del imperio de Roma. Valía la pena sufrir los quebrantamientos. Valía la pena proseguir a la meta, porque ese premio, el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, es la vida de nuestro Señor. La carrera es Cristo, la medida es Cristo, pero el premio también es Cristo. Ese es el premio del supremo llamamiento. Por ganarlo a Él, de buena gana decidimos perderlo todo. Por alcanzar la medida, por alcanzar la estatura del varón perfecto, de buena gana, ponemos todo delante del Señor. Por alcanzarlo a Él, de buena gana gastamos todo lo que tenemos y aún nuestra propia vida la gastamos por causa de nuestro amor al Señor. Padre, forma en nosotros un corazón que esté dispuesto a dejarlo todo por tu causa. Forma en tu iglesia, Señor, una actitud que prosigue a la meta, una actitud que deja atrás, Señor, todo aquello que estorba y que se extiende a aquello que está por delante. Señor,
Pon en nosotros la premura de atender este llamado. Déjanos entender, Señor, la necesidad de responder en obediencia a tu voz, de renunciar a toda excusa, a todo pero que pueda condicionar nuestra obediencia. Déjanos entender, Señor, que el premio de este supremo llamamiento implica una ganancia, Señor, que es mayor a toda pérdida. Déjanos ver, Señor, que en esa meta está todo aquello que tú soñaste para nosotros. Déjanos ver, Señor, que ese premio es todo lo que necesitamos para experimentar la plenitud que hay en ti. Te damos gracias, Señor, por habernos llamado. Pero oramos, Señor, para que no haya nadie entre nosotros que se rehúse a tomar su cruz. Que no haya nadie entre nosotros, Señor, que se conforme a su pasada manera de vivir y que pretendiendo guardar su vida, Señor, pierda la vida eterna. Presérvanos, Señor, de la corrupción. Presérvanos, Señor, del deleite, del disfrute que tiene el pecado. Y guárdanos, Señor, para disfrutar la comunión y el deleite eterno que hay en ti. De buena gana, Señor, renunciamos a toda relación que impide que tu voluntad prospere en nosotros. Cortamos, Señor, con lazos de amistad, de familiaridad que nos distraen de ti. Y abrazamos, Señor, la potestad de ser llamados hijos de Dios, de haber sido incluidos en tu familia. Guárdanos, Señor, del anhelo del alma que pretende ser aplaudido por el mundo, ser aceptado y aprobado por el mundo. Y presérvanos, Señor, en tu palabra para ser aprobados delante de ti. Que este llamamiento produzca en nosotros el sentido de pertenencia para vivir en santidad y la conciencia de representación para saber presentar tu palabra delante de los hombres. Forma en nosotros, Señor, la mentalidad de embajadores de tu reino para que puedan conocerte a través de nuestro testimonio. Señor, en ti ponemos nuestra confianza, en ti depositamos nuestra vida. Y que podamos decir, Señor, que en el final de nuestros días hemos terminado la carrera, hemos guardado la fe, hemos obtenido el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén y amén.